Entiendo que a la gente le suene a otro planeta y por eso a veces prefiero no utilizar la palabra espiritual porque sé que se asocia a algo que no tiene nada que ver con la realidad y me gusta más hablar de cualidad humana o de interioridad, pero bueno, yo creo que podemos entendernos si situamos la palabra espiritual como referente a esa posibilidad de ser humanos en plenitud, hasta nuestras más hondas raíces, ser realmente plenamente humanos. Y ese ser plenamente humanos es inseparable de nuestra comunión con la realidad. Para mí, cuando utilizamos la palabra espiritualidad, lo que nos estamos refiriendo es precisamente a esa posibilidad humana de no vivir centrados en la perspectiva de un ego. El ego realmente lo hemos ido construyendo desde pequeñines, necesitamos esa mirada desde el ego pues realmente para gestionar, para sentirlo todo, para interpretar, pero no confundamos mi vida desde el ego con mi auténtica posibilidad de ser. Ese yo que mira desde sus necesidades, desde sus expectativas, ese es el que ha de ceder la batuta de nuestra vida. No es mi vida, mis posibilidades de ser no son las que manda y organiza y condiciona mi mirada necesitada desde el yo. Por tanto, cuando estoy hablando de espiritualidad, precisamente estoy hablando de poner en su lugar al yo, ese yo no domine mi mirada, precisamente para que mi ser como ser humano pueda realmente vivir y sentir desde un interés profundamente desegocentrado, un interés que se interesa por todo, un interés, un amor, un sentir, un pensar, un actuar que vive y se siente en profunda comunión con la realidad, que ha roto realmente esa separación, esa distancia que da el ego. Por eso el trabajo espiritual es precisamente hacer ese andar hacia un camino de un solo paso, dice un maestro musulmán, que es salir de sí mismo, ¿no? ¿Qué es ese trabajo espiritual? Precisamente el trabajo espiritual es el que nos permitirá estar en profunda comunión con todo. Entonces, en esa profunda comunión con todo es cuando mi actitud será interesada, transformando la realidad. Aunque haya momentos en que, claro, el trabajo espiritual hay una parte de trabajo individual sobre mí, en que yo estoy intentando comprender cómo mi yo me condiciona e intentando realmente utilizar mi mente, mi sentir, procurando silenciarlo de esos movimientos permanentes del yo. O sea, sí que hay momentos de ese trabajo espiritual que implica unos momentos conmigo para bajarme el volumen de mi yo, pero no es el que yo trabaje conmigo, el que yo procure interiorizarme, no es que yo me desinterese al revés, estoy intentando o procurando que todas mis capacidades no estén movidas por ese yo que solo se interesa por sí mismo, sino que esas capacidades sean capaces de estar realmente abiertas, atentas, interesadas y comprendiendo el misterio que todo lo es y cómo podemos hacer para que aquí podamos vivir todos en esa auténtica armonía con el planeta y con nosotros mismos. Si realmente, claro, cuando hablamos de persona espiritual, en parte estamos en camino, en proceso en parte esa experiencia o ámbito espiritual o hondura nuestra la estamos viviendo y realizando, ¿no? Supongamos que realmente a mí el ego ya no me está condicionando mi mirada. ¿Qué estoy viviendo? Estoy viviendo esa profunda comunión con todo y con todos sin filtro que me separe. ¿Qué puede quedar ahí? Solo puede quedar un interés total y absoluto por todo y por todos y por toda realidad. En un fluir constante de ese interés, mi actuación es que ya no puede ser otra cosa que estar totalmente interesada por. Pretendiendo, buscando, no puedes estar buscando más
que el bien de todo. Es ese, Nisargadatta dice que es esa vida universal, dice él, ¿no? que ya no siente, no está centrada en el eje de un yo, sino en el eje de ese ser universal que todo lo es que es pura benevolencia por todo, es amor infinito por todo, no puede ser de otra manera. Por tanto, ¿cómo cambia ese interés económico? Es que ya no puede existir más que el bien de todo. Ahora, si yo no tengo ningún conocimiento de economía, pongamos por caso, ¿no? Por muy espiritual que yo sea, yo no seré una mejor economista o no. A ver, tengo que saber economía, ¿no? Mi condicionante como persona espiritual hará eso, que no esté filtrada por un interés egocentrado, pero los saberes tengo que desarrollarlos. No por ser muy espiritual seré buen economista. Ahí está, ¿no? O sea, que esos conocimientos, esos trabajos, sea de la ciencia que sea del ámbito profesional que sea, tengo que trabajar para adquirir esos conocimientos, desarrollarlos, sea en una escuela, sea en otra, Abraham, pero siempre habrá esa actitud de no estar buscando ningún provecho para mí mismo. Y eso yo creo que ahí hay ese algo que seguro que modifica la manera en la que yo trabaje, sea en el ámbito en el que trabaje. Ese interés por todo se puede dar desde la vida cotidiana, desde el ámbito familiar y desde el ámbito profesional en el que uno esté. Creo que no hay un ámbito, en eso sí que yo diría que no hay ningún ámbito de actuación que sea más espiritual que otro. A ver, pienso que son ciencias y técnicas, son conoceres humanos, instrumentos humanos hechos por humanos y por tanto difícilmente podría decir que son algo así independiente de. Están profundamente condicionados por cómo esos humanos los vivimos y los desarrollamos. Aunque podamos decir que la ciencia en sí misma tiene su legalidad propia en su desarrollo, pero ¿en qué ámbito procuramos ese trabajo de la ciencia? Ahí ya estamos condicionando según lo que estamos buscando, pretendiendo y cuáles son nuestros objetivos. Y eso sí que ya tiene profunda relación con cuál es mi actitud, qué estoy buscando, cuáles son las finalidades a las que voy a dar prioridad, ¿no? Una cosa es que digas, el mecanismo de una biotecnología en sí mismo tiene sus legalidades propias, muy bien, pero ¿en qué campo voy a investigar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a aplicar? Ahí sí que ¿qué prioridades estamos dando? No, eso ya realmente depende de nuestra mirada hacia la realidad y a lo que estemos dando prioridad y qué beneficios estamos atendiendo o no, ¿no? Eso yo creo que no se puede separar de esas maneras y condiciona muchísimo el que estemos entendiendo cuál es el bien, qué es lo que ponemos por delante, ¿no? Cuál es ese bien que estamos buscando de ese planeta, de esa humanidad. ¿Es realmente el más productos tecnológicos? ¿Qué tipo de bienestar? Ahí hay toda una serie de interrogantes que se nos abren, que los tenemos que estar resolviendo desde una mirada, desde una mirada de unas preguntas éticas y esa ética, en cuanto más gratuita sea, podemos decir más espiritual sea, yo creo que más estará velando por el bien del conjunto y no ni el de un grupo, ni el de unos individuos, ¿no? Yo lo único es, retomando un poco también lo del principio, lo que sí que defiendo es que no nos preocupe o no veamos con malos ojos el que haya unas personas el que dediquen unos ratos no a estar actuando y actuando por la sociedad, sino que haya momentos de retiro, de silenciamiento. Eso no es contra estar interesado esos momentos están alimentando a ese conocedor para que ese conocedor pueda bajar el volumen de sus necesidades, de sus prejuicios, esa persona ha de poderse trabajar y ha de tener la posibilidad realmente de estar interesándose por desarrollar su capacidad de atención y silenciamiento precisamente para poder ser una mejor persona en ese entorno, ¿no? Y pienso que hay como que diferenciar para qué sirve algo y cuándo esa persona está en la actitud, en el entorno, y saber también eso, claro, el quehacer científico no es meditación, es quehacer científico. Pero esa persona que se ha silenciado realmente trata entonces ya con los instrumentos científicos de otra manera.